Pues hola a todos, estamos transmitiendo una vez más, aquí ya saben, desde el Museo de las Aves de México, en su sede en Saltillo, Coahuila. Les doy la más cordial bienvenida a esta sección de Voces por la Biodiversidad, un espacio donde conversamos con personas que dedican su vida, su tiempo y su pasión a defenderla vida en todas sus formas. Mi nombre, Aldo Ceballos, y en este episodio hablaremos de un tema fundamental, los retos de la educación ambiental en Coahuila, porque educar es sembrar futuro y si no sembramos, pues no cuidamos. Para hablar de este tema, tenemos el enorme gusto y honor de contar con una invitada muy especial, la bióloga Eglantina Canales, una mujer que ha entregado más de 43 años de trabajo incansable a distintas áreas vinculadas al medio ambiente. Actualmente sigue compartiendo su conocimiento y compromiso ahora como voluntaria en diversas asociaciones civiles que promueven la conservación y la participación ciudadana. Bióloga, bienvenida a Voces por la Biodiversidad, bienvenida al Museo de las Aves y bienvenidos a todos ustedes en esta transmisión. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Muchas gracias al museo por la hospitalidad. Y pues el día de hoy vamos a platicar de este tema tan bonito, ¿verdad? De la educación ambiental, de cuáles han sido los retos para el estado de Coahuila, cómo se vive actualmente la educación ambiental, qué nos espera, ¿verdad? Algo de contexto que nos pueda compartir con todos antes de entrar a las preguntas. Bueno, la educación ambiental entendida bajo ciertas escuelas es un proceso permanente y continuo donde las personas de cualquier edad y de cualquier escolaridad, condición socioeconómica o interés deben de participar para que a través de este enfrentamiento con las realidades ambientales y sus posibles soluciones tome mejores decisiones y sus acciones ayuden a conservar el ambiente. Claro. De eso se trata. Y por aquí, ya para adentrarnos en las preguntas que se fueron generando, ¿cuál ha sido su trayectoria dentro del ámbito ambiental y cómo llegó a interesarse por la educación ambiental? Bueno, el haber estudiado biología y estar en contacto con diversos proyectos de naturaleza, especialmente de fauna silvestre y de áreas protegidas, te lleva necesariamente al tema social. Claro. Eso es real. Y el tema social es principalmente la interacción que la gente que tiene con la naturaleza a través del aprovechamiento, a través de la conservación, pero también el ingrediente para todos es la educación. Es correcto. En el 1985, cuando seguramente tú todavía no nacías y muchos otros de los que ahora trabajo con ellos y digo, y lo único que le queda a uno es reconocer que ya pasó mucho tiempo. Así es. Empezamos a interesarnos por poder trabajar con personas que pudieran ayudarnos a transmitir esa necesidad de cambio positivo. Claro. Y pensamos que los mejores instructores que teníamos a nivel global, pero también en México, por supuesto, eran los maestros. Los maestros que están en contacto con los niños, con los jóvenes, porque son grandes agentes de conocimiento y también de cambio. Y empezamos a invitar a grupos escolares, entonces trabajábamos en la universidad y trabajábamos también como voluntarios en la Asociación Civil en Profauna, cómo tratar a los niños y enseñarles cosas. Obviamente que lo hacíamos con la mejor voluntad y con mucho cariño, pero no era exactamente la metodología requerida. Tuvimos la suerte, te digo, en el 85 de conocer al doctor David Knotts. Él estaba entonces trabajando en un centro de educación ambiental en Nacogdoches, Texas, y él nos introdujo a la parte técnica, pedagógica y de desarrollo de material, y seguimos trabajando con él prácticamente
durante casi 30 años. Órale. No nada más como nuestro gran instructor y nuestro gran maestro, sino también como la persona que nos ayudó a diseñar material propio y que nos ayudó a prepararnos para los retos de aquel entonces y seguir pensando que esto iba a cambiar. Y con eso se empezaron a formar grupos de trabajo donde había tanto profesionales de los recursos naturales como maestros de escuela. Así es. Porque la tendencia era eso, la educación ambiental es para la escuela. Exactamente, para todas las... Es indispensable que empecemos con los pequeños, ¿verdad? Claro, tenemos que empezar con los pequeños, pero eso no quiere decir que sea exclusivo. Te decía que los retos de aquel momento eran esos. Hoy claro, no. sí. Hoy los retos son diferentes. Hoy el reto son los adultos. Y vamos a ir viendo poco a poco cuáles son esos retos a los que nos tenemos que enfrentar y las futuras generaciones para llevar a cabo el éxito, ¿verdad?, de la educación ambiental, porque pues es un tema que es que lo tenemos que trabajar todos desde casa, las comunidades, en las escuelas, los maestros, personas que luego andan en campo, ¿verdad? También son promotores a través de muchísimos grupos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, que trabajábamos todo lo de educación ambiental a través de grupos estudiantiles, ¿verdad? Y bueno, yo cuando estaba en la universidad, pero acá en Nuevo León. Dice por acá, ¿qué papel juega la educación ambiental en la conservación de los ecosistemas en un estado como Coahuila? Mira, siempre, y eso también lo vimos con David Knotts, la conservación tiene diversas facetas. Él nos decía que era como pensar en un banquito de 3 patas. Ok. Un banco de 3 patas, si le quitas una ya no funciona. Quizá uno de 4, si le quitas una se detiene un ratito. Sí. Pero un banquito de 3 no. Una era toda la base científica, todo el conocimiento, la biología, la ecología, todo lo que tenemos que saber. El otro, más complejo, es el manejo de los recursos. Claro. Porque ahí ya depende, empieza a jugar el factor humano de manera muy preponderante y eso nos va a llegar a otra cosa. Al cambio en lo que nosotros creíamos que debía de ser o que es. Y la tercera patita es la más endeble y la más delicada. Es donde juega lo social. Y ahí hay 2 factores importantísimos, la educación y la comunicación. Y eso posiblemente en los esfuerzos de conservar los recursos siempre sea lo más débil. Entonces es muy importante porque es uno de los tercios y tenemos que darle fuerza, calidad y compromiso. Claro. Y justo ahorita yo me quedé pensando, ahorita que nos compartía todo este contexto de la educación ambiental, me surge la duda de preguntarle, ¿cuáles son las áreas más deficientes en el tema de educación ambiental actualmente para Coahuila? Mira, yo, claro que es útil hablar de Coahuila, porque aquí vivimos y pues es el lugar en general que más de conocemos, nuestro pero país, yo creo que es del país del y mundo. posiblemente de muchas partes del mundo, no de todas, hay lugares donde están. Yo creo que la parte, tenemos muchas deficiencias de nuestra formación educativa. Claro. Desde que vamos a la escuela básica y ahí tenemos espacios donde el medio ambiente juega. En los tiempos actuales, en mis tiempos claro que no existía. Pero cuando ya llegan las personas a una edad, digamos, de preparatoria para arriba o de escuela técnica, el tema ambiental desaparece. Y entonces lo poco o lo mucho que habían adquirido en su educación básica se va diluyendo y al llegar a la edad adulta ya no lo tenemos. Y entonces eso se refleja en las acciones. A fin de cuentas, si nosotros lo que queremos es generar acciones positivas, este proceso tiene que ser continuo y tiene que seguir. Sí, claro. Hoy se hace una entrada a ese tema a través de la famosa materia esa de sustentabilidad, que es obligatoria en las prepas y en la universidad. Pero el sentido que le dan
no es el de la participación ni el de las acciones responsables. Nuevamente caemos en el tema de dar información, no de dar, no de pasar a otras etapas de la educación ambiental que son la reflexión y la acción. Pero todos sabemos, la educación ambiental es una cuestión que siempre cuando se habla con educadores ambientales se discute, pero todos ya tenemos un bagaje, todos ya traemos conocimientos previos, y más si ya somos adultos, jóvenes o adultos mayores, todos tenemos un conocimiento básico de cuestiones de la naturaleza. Todos reconocemos lo bonito que es un árbol, o todos reconocemos un lugar limpio, o todos reconocemos un lugar contaminado. Todos lo hacemos. Entonces hay que partir de ahí. Claro. Y justo ahorita que dijo la palabra árbol, me acordé que hoy es el Día Nacional del Árbol, ¿verdad? Celebramos pues estos seres vivos que nos proporcionan alimento, oxígeno, que prácticamente nos generan todo, ¿verdad? Y justo ahorita, antes de empezar esta plática, conversábamos un poco de la importancia de los árboles y las especies nativas, ¿verdad? Y son parte de la educación ambiental, conocer y reflexionar, y justo hoy que es Día Nacional del Árbol, reflexionar justo sobre estas especies que debemos, porque luego, como lo platicamos antes de empezar, surge mucho la duda de qué puedo plantar, qué no, porque luego quieren traer exóticos, y todo esto es parte también de lo que podemos ver y transmitir a través de la educación ambiental. Por supuesto, los árboles son uno de los mejores ejemplos para aprender y para entender los procesos de educación ambiental. Si tú le preguntas a cualquier persona de cualquier edad si los árboles son bonitos, te van a decir que sí. A partir de cierta edad les preguntas si son importantes y te van a decir que sí. Entonces volvemos a lo mismo en que estábamos. Ya tenemos un conocimiento previo, pero si tú ves las condiciones en que se desarrollan los árboles en la ciudad, pues vas a encontrar que las acciones no son las correctas para ellos. Entonces ahí es donde tenemos esa disfunción entre lo que quisiéramos y lo que tenemos. Lo que decías de los árboles nativos, la gente te dice a veces, no, es que esos son árboles corrientes. Ay, yo no sabía que había corrientes y pinos, pero bueno, hay un cierto menosprecio a lo propio, que eso nos lleva a tener una arborización, especialmente en áreas urbanas. Claro. Porque aunque también se da en el área rural, también quieren árboles exóticos, o sea, compran un lote en la montaña, quitan los árboles para poner otros árboles. O sea, ¿cómo? No tiene congruencia. Es que no van a funcionar, aparte por las condiciones climáticas del suelo, de la exposición de todo, ¿no? Precipitación, todo. Entonces, tendremos que empezar con el aprecio por los árboles propios, por los árboles que son, aparte son maravillosos. Preciosos, con unas flores, yo como que no conocen la nacahuita, el San Pedro, el colorín. El mimbre. Todos, unas flores hasta rastreras, como la buenotera, ¿cómo se llama el nombre común? Se me olvidó el nombre común. Pero vaya, especies altamente polinizadoras, encinos nativos y encinos endémicos, preciosos. Y los menospreciamos porque pensamos que si algo lo trajeron de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, va a ser más bonito y más útil y se va a ver mejor. Entonces empezamos a cometer errores al seleccionar la planta y al seleccionar el árbol. Claro. Si tú vas a las ciudades antiguas de Europa, que es donde están las ciudades antiguas, en Asia, yo no conozco Asia, pero lo poquito que he visto son ciudades pues como eran antes, ¿verdad? Sus calles angostas, las banquetas más angostas todavía. Entonces no tienen árboles en las banquetas, porque saben que no se deben de tener. Y nosotros queremos poner un encino. Tú dices en la cañada, en ¿verdad? La cañada, bueno, a mí me fascina en la cañada. Yo tengo amigas que viven por allá y entonces cuando voy
siempre salgo por un camino diferente para ver qué árboles y qué plantas hay. Soy trasculcona visual de los jardines y de los árboles. Hay una calle, no sé su nombre, pero tiene un encino de los que les dicen verdes, como si hubiera de otro color, enorme, lo has de haber visto muchas veces. Claro. Tiene un tronco, pues esta mesa es muy chica, yo creo que casi le anda llegando al metro de diámetro. Sí, no más. O más, o sea, digo, nunca me he bajado a verlo de cerquita, pero me voy a bajar. Pero es un árbol muy grande. Tiene la banqueta hecha pedazos. Y sus propietarios, por el tipo de fraccionamiento que es y porque no molesta a nadie y porque no hay cables de luz ahí, de electricidad, entonces pues lo han respetado. Está magnífico. Pero toda esa gente que pone de esos árboles por toda la ciudad, digo, vayan a verlo primero y entiendan de qué tamaño va a ser cuando alcance, y no su talla final, todavía le falta. Entonces, ese tema son cosas que debemos de aprender, y es donde tenemos que pasar de la idea de que son bonitos, de que son útiles, de que son necesarios, a una acción concreta del árbol correcto en el lugar correcto. Correcto. Porque el enverdecimiento de la ciudad, yo quisiera hablar más de eso que de árboles en sí mismos, no implica que sean árboles, pueden ser otras cosas. Sí. Y bueno, entonces arbustos, ese es el proceso educativo. Claro. Pastos nativos, ¿verdad? Sí, hay muchas maneras. Muchas maneras de deshacernos ya ese pasto San Agustín y reemplazarlo por... Pero si tú y yo hablamos de árboles no vamos a acabar nunca, porque creo que nos gusta. Eso ya será otro tema, ¿verdad? Entonces, continuando y justo con las preguntas, bueno, por acá tenemos un saludo. Alan Sergio López Villarreal, saludos a la bióloga eglantina. Abrazo grande desde Tierras Altas, Parque Lumbres y Cerro de la Silla. Ánimo, bióloga. Alan López, fan número 1. Órale. Pues qué bueno que tengo un fan número 1. A lo mejor que alcanzo a tener 2. Muchas gracias, Alan. Un abrazo, por supuesto. Espero que nos veamos pronto. Y a todos los que veo que están conectados, aprovechen, escríbanos sus preguntas, sus saludos, sus dudas. Con mucho gusto, ¿verdad? Hoy que la información es gratis, ¿verdad? Siempre es gratis. El único problema que tenemos los que nos dedicamos a esto es que no sabemos cuánto cuestan las cosas. Creemos que todo tiene un valor infinito. Y preguntarle también, desde su experiencia, ¿cuáles han sido los avances más importantes en materia de educación ambiental en estos últimos años? Yo creo que, mira, este movimiento realmente como un movimiento muy fuerte, aunque ya había gente que ya lo hacía, o sea, los propulsores de un proceso de educación ambiental, pues son de hace muchísimos años, posiblemente desde antes del siglo XX, ¿no? Claro. Que ya había mucho interés en trabajar en esto, pero en núcleos muy chiquitos. Entonces yo lo que creo que lo más importante que ha pasado es que hoy hay más gentes involucradas. Es correcto. Eso es lo más importante. O sea, y no nomás en números, sino en proporción, que es lo más importante. Entonces el mensaje ambiental nos puede llegar de muchas maneras. Y creo que eso es lo más importante que ha pasado en todos lados. Porque, como te digo, si tú estuviéramos ahorita en los 80s, incluso en los 90s, pues la gente decía que los que hacíamos estas cosas estábamos locos. Y pues nosotros creíamos que no, que lo que estaban ellos era bastante descuidados del tema ambiental, pero entonces eran vistos como algo estigmatizado, o sea, claro, dedicarte a la conservación de la naturaleza y menos andar queriendo andar de apóstoles de estas cosas hablando con la gente. Pero la verdad es que ese cambio, que hoy es un tema, porque hoy es un tema, no sé, yo sigo pues muchas páginas porque creo que es la manera de informarnos el día de hoy del internet, y entre ellas la página del Papa. Claro. Y el domingo dio un mensaje acerca de la naturaleza muy fuerte. Wow. Eso quiere decir que le va a dar seguimiento a lo que dijo el otro Papa. Pero pues yo nunca vi a Pablo VI o Juan XXIII hablando de la naturaleza. Entonces hoy hay más gente. Claro. Ese es el mejor avance que hemos tenido.
Sí, y sí es cierto lo que dice, digo, y no irnos tan lejos de que dicen que cuando se trabaja en educación ambiental que estamos locos, porque hasta la fecha, y yo me acuerdo cuando era estudiante que andaba en los grupos verdes de la universidad y la gente nos decía, no, tan locos, ¿qué andan haciendo esto? Nunca le van a ganar, no ganan nada. ¿Para qué limpias un río si se va a volver a ensuciar? Estás loco, ocúpate de otras cosas, ¿sí o no? Y Eso son es, cosas que hasta la fecha. sí, pero ya no en el mismo nivel No, claro. en que pasaba, y hoy más gentes involucradas en esto, Ujú, ¿no? Por ejemplo, que hoy tengamos a nivel gubernamental, desde los municipios hasta la ujú, federación y en muchos países, gente dedicada a la administración ujú, de los recursos y a la aplicación de la ley como parte del gobierno, claro. ya no como una dirección ahí para taparle el ojo al macho, nada más Ujú, a ver, nomás ahí para que no digan, sino ya personas que ya se sientan en las reuniones de los gabinetes, en las sí. reuniones de los directores, y entonces eso ya es una voz. Entonces yo Ujú, creo que lo que hemos mejorado es que hoy ujú. tenemos a más gente hablando de esto. Claro, sí, cierto. Involucrado y me consta, pues digo, también que desde mucho tiempo me he involucrado en la educación ambiental, tanto de Coahuila como Nuevo León. Y me consta aquí en Coahuila, digo, no, sin excepción de Nuevo León, claro, pero yo que vaya como de aquí de mi tierra, como muchas dependencias, asociaciones civiles, gobiernos, escuelas, ciudadanos, colonias, ya se suman a las acciones en conjunto, arborizaciones, reforestaciones, talleres, pláticas, y justo, desde luego, propio Museo de las Aves de México, siempre pendiente y preocupado por la educación ambiental, lleva al museo a cabo campañas de educación ambiental, talleres, ofrecemos capacitaciones, campañas digitales, todo, Claro, y así todo. debe de ser, o sea, todos los espacios que tengan que ver con el medio ambiente y aún los que no tengan que ver con el medio ambiente, lo Ujú, hacen. Eh, Otra de las cosas que siempre me gusta estar al tanto es de las cosas que pasan en museos de otros tipos. claro. Por ejemplo, el Museo del Prado Ujú. tiene visitas específicas para que en los cuadros las personas reconozcan animales o plantas que ahí aparecen. Wow, qué interesante. Y Qué hay libros padre. sobre las plantas, pero no creas que el libro está, no, pues ahí sale una florecita blanca, una flor, no, sale la especie que Ajá, quisieron ok. retratar, tanto de árboles como de arbustos Ujú, y de hierbas también, claro. y también de los animales. Entonces hay Mm, recorridos específicamente para eso. Hay un curador, que es el ujú, jardinero del museo, ok. pero que también trabaja con Ujú, los curadores de los cuadros ujú. para ir buscando, y con eso saben muchas cosas, no nomás de las aficiones de los pintores, sino de las plantas que en la época eran muy importantes o tenían un Wow. significado especial. Y se involucra totalmente. Y entonces hay gente que pues le gusta la naturaleza y pues sí les gusta mucho ver a los grandes maestros que ahí se exhiben, pero también que están buscando cómo se llama el Ujú, árbol o cómo se sí, llama el sí, animalito que ahí aparece. sí. Eso es bien importante. Sí, y que nos encanta, ¿verdad? Yo que soy fan, y usted también, que somos fans de todo tipo de bichos y queremos saber el nombre de todo, ¿verdad? Cochinillas, caracoles, mariposas. Todo. No, hombre, de que en campo lo que volteemos a ver, le tomamos foto, le buscamos el nombre, lo registramos. Claro, entonces Es eso es. maravilloso. Y cuando tú tienes eso, entonces pasamos a otra cuestión. Aquí mismo lo saben en el museo. Hoy que tienen su club de observadores de aves, Ujú, durante mucho de la vida del museo no hubo un club de mm, observación. sí, ¿Por qué? Porque hoy hay más gente es interesada. correcto. Entonces, eso es el principal logro. La Sí. gente interesada. ¿Y cómo tocas a la naturaleza? No importa. Con, como la toques, o sea, a través de la observación de un cierto grupo, a Ujú, través de la jardinería, a través de mm, la caminata, y no tienes que ir muy lejos. A mí me encanta andar a pie aquí en el centro. ujú, Las banquetas de Saltillo
son una colección de plantas. Sí. Tú lo sabes también, Sí. porque sé que lo haces también. Sí. Entonces, pues si quieres continuamos, porque te digo, nos vamos a atorar con todo. Parecemos de esos que se atoran en cualquier ramo. Sí, no, hombre. Y por acá justo tenemos más comentarios y saludos. Dice Cabo González, saludos maestra, qué buena charla. Gracias, tocayo Aldo. Saludos, Aldo González. Mati Rodríguez, felicidades bióloga por esta hermosa trayectoria del cuidado del medio ambiente. Saludos cordiales. Dice por acá Lorena Pérez Sánchez. Qué charla tan interesante, un placer y honor escuchar a la bióloga Eglantina Canales, siempre tan comprometida con las instituciones educativas, incluyendo la educación no formal como en los Scouts. Siempre la recuerdo apoyando, facilitando espacios y presidiendo oportunidades para nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes en Coahuila. Gracias por toda su labor en pro de la educación, por la conservación de la naturaleza. ¡Wow! Dice por acá Mati Rodríguez, bueno, creo que sí ya lo leí. Comentario de nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi, bióloga, qué gusto recibirla en el Museo de las Aves. Gracias por su interesante plática y seguir fomentando el cuidado y conservación de las aves y del medio ambiente. Muchas gracias a todos, muchas gracias Sofi por este espacio. Y agradecer desde luego a nuestra directora, la licenciada Sofía Strozzi, y a todos los que conforman el patronato del Museo de las Aves de México por permitirnos y facilitarnos este tipo de actividades que a nuestros seguidores les encantan, ¿verdad? Tenemos por acá otro comentario, Daniel Garza Tobón, muchos saludos a la bióloga Eglantina y felicidades por su trayectoria en la conservación. Gracias, Dani. También un apasionado. Otro del club. Sí. ¿Verdad? Dice Javier Rodríguez, saludos a la bióloga Eglantina, una charla muy interesante. Pues claro, la educación ambiental es un tema que nos encanta a todos y que nos conecta y que además lo debemos de trabajar, ¿verdad? Es algo en lo que debemos de trabajar todos los que nos dedicamos al medio ambiente. Nosotros pensamos que todos sean científicos, sean manejadores de recursos naturales, sean personas que se dedican a la administración de los mismos. Todos tenemos que tener la apertura a ser educadores ambientales, claro, que es diferente que los maestros, porque los maestros hacen un trabajo frente a grupo ejemplar, pero nosotros podemos llevar un mensaje que siempre sea de optimismo, pero también de realidad. Es correcto. Y pues continuando con las preguntas, ¿cuáles considera que son los principales retos actuales de la educación ambiental? Mira, nosotros trabajamos de cerca hoy con quien es la persona, el doctor Knox que te comenté, él ya falleció, ya no está con nosotros. Pero la persona que dirige los esfuerzos que él implementó en los Estados Unidos, en Colorado específicamente, es un amigo muy querido, Rafael Salgado, que es el director del centro donde estuvo el doctor. Él es mexicano, una persona muy comprometida con los públicos latinos, y platicando con él mucho acerca de este asunto de hacia dónde debemos de ir, coincidimos totalmente en que tenemos que trabajar con los adultos. Claro. Ese es el principal reto. Decía don Julio Carrera, que siempre también fue nuestro gran impulsor de la educación ambiental en el grupo de Profauna. Él nos decía, no podemos seguir queriendo que los niños, cuando sean adultos, resuelvan el problema. A eso él le llamaba la solución diferida. Y eso no podemos ya hacerlo, porque hoy la crisis ambiental, si bien en los 80s era latente, hoy es absolutamente real. Entonces, hoy creo que debemos de dirigir mucho nuestros esfuerzos a trabajar con públicos adultos a través de todos los mecanismos que se puedan. Ellos ya no van a la escuela, entonces va a haber que trabajar en la parte informal, pero siempre hay grupos organizados que desean hacer algo. Es correcto, siempre hay grupos organizados que desean hacer algo. Tanto en comunidades, en instituciones, en empresas. Lo que tú dices, colonos, personas que trabajan en diferentes empresas. Lo que hay que buscar es cuál va a ser el tema y cómo vamos a llegar. Como te digo, ya todos tenemos conocimiento, ya no podemos decir que no van a saber
que es la basura, o que Sí, no van claro. a saber cosas básicas del medio ambiente, de que La separación de residuos, sí, el eso cuidado del ya agua. todos lo sabemos, el Sí. chiste es hacerlo. Entonces yo creo que en la educación con adultos el tema es pasar rápidamente a la acción, Ujú, a una acción comprometida que puede ir desde lo individual ujú. hasta lo comunitario ya de toda una ciudad o de todo. Grupo. Pero eso no se puede dar en una ciudad de repente. Ujú, Tiene sí, que haber sí. grupos ya convencidos, lo que tú decías, los colonos que ya lo hacen, los scouts que lo Ujú. hacen, los grupos universitarios, porque los grupos universitarios son un factor importantísimo, Claro, sí. dispuestísimos a entrar a la acción, Ujú. porque tienen toda la formación que traen desde antes, pero traen mucho entusiasmo y se organizan fácilmente. Sí. Pero yo también me tocó verlo en las empresas a través de algunos programas que me tocó vivir cuando yo trabajaba en el gobierno del estado, como el de Oficina Verde, Ajá. en donde cómo la gente se compromete con un tema Sí, de reducción claro. de consumo Sí. como una empresa completa, no Ujú. como 5 personas que están bien interesadas y que ahí andan, no. ¿Cómo logran que entre todos Ujú. una acción se vuelva números? Porque para los adultos los resultados tienen que ser visibles. Es Para los cierto. niños no, los niños no necesitan eso. No. Son tan Nobles. en su ingenuidad que no es mal, al contrario, su ingenuidad es una manera de ver el mundo en positivo. Ujú. Ellos dicen, no le pegues, no le Sí, arranques, no exacto. tires eso. Ujú. Porque ellos ya saben que está mal, pero no necesitas decírselo a 100 gente, si se lo dices a una está bien. Pero los adultos necesitamos, redujimos el consumo de papel en un 3%. Ujú. La gente necesita saber Sí, eso. es cierto. Es Los correcto. adultos somos sí. buenos para contar. Es correcto. Siempre y justo lo que comenta de los grupos, y regresando yo a lo mismo de cuando estaba en la universidad, que luego nos preguntaban que quién nos apoyaba o que cómo le hacemos para andar tan persistentes en un tema. Yo me acuerdo, pues nadie, es la voluntad de nosotros como estudiantes, como ciudadanos y como educadores ambientales de querer cumplir. Sí. Y las metas y los retos. Fíjate que lo que estás diciendo es uno de los grandes enemigos del tema ambiental. Cuando la gente cree que el propósito de quienes lo hacen es un propósito lucrativo. Exacto. No entienden, pues a lo mejor que tienen razón, a lo mejor que estamos un poco locos. Así es. Sí. Pero que lo que te impulsa es lo que tú dices, el deseo de que las cosas mejoren, porque Así siempre es. tiene que ser para mejorar, ¿no? Y es que es para beneficio de todos, porque todos vivimos en esta ciudad, todos vivimos en este país y todos vivimos en el este mismo planeta. Es la pequeña El bolita cuidado azul de nuestros recursos, pues es para beneficio de todos, y justamente aplicar los conceptos de Sí. sustentabilidad, que las futuras generaciones puedan seguir aprovechando los recursos Eso naturales, ¿verdad? Y cada vez tenemos más información de mayor calidad y de mayor certeza científica. Y entonces, bueno, eso la gente adulta lo puede tomar muy bien. Digo, con los niños no se batalla. No. Para los niños está mal que la gente haga las cosas indebidas de la naturaleza, porque se lo enseña su maestra del jardín de niños, su maestra de la primaria. Para ellos no es difícil, para nosotros sí. Sí, es cierto. Y continuando con las preguntas, ¿hay diferencias notables entre las zonas urbanas y rurales en cuanto al acceso y efectividad de los programas de educación ambiental? No sé si suceda en todos lados. Yo te voy a hablar de lo que conozco, que es aquí en Coahuila, en algunas otras partes del norte de México. Es lo que más he visto. No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia porque hoy los sistemas de comunicación, los sistemas de vida, el mundo en que vivimos actualmente tan comunicado, hace que todos tengan acceso a muchos bienes que antes no teníamos. O que antes decías, no, es que en las comunidades rurales no tienen eso. Hoy lo tienen. Hoy lo tienen porque, pues, si tú vas a cualquier lugar, ahí van a vender lo que tú encontrarás en la ciudad, a lo mejor que no en las mismas cantidades, no con el mismo número de marcas o no con el mismo número de variedad, pero pues vas a encontrar frituras y vas a encontrar refrescos embotellados y vas a encontrar
latas si vas en cualquier comunidad por alejada que esté. Eso es Y cierto. entonces el comportamiento de la gente empieza a ser el mismo. Tienen acceso al internet, tienen acceso a la televisión en muchos casos, Ujú. a la radio, entonces están súper informados. Sí, la Sí. verdad, sí. Y a ver, tenemos por acá, Claudia, excelente charla, felicidades. Luis Carlos Sánchez Guevara, saludos a la bióloga. Y compartirles para todos los que nos están acompañando en esta transmisión virtual que estamos transmitiendo desde el Museo de las Aves de México, aquí en su sede en Saltillo, Coahuila, un gran museo, un gran legado que nos comparte nuestro fundador, don Aldegundo Garza León. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y además, compartirles que pues ya son vacaciones, se nos vienen las vacaciones, invitarlos a que nos visiten. Tenemos una colección de más de 3,000 ejemplares que representa el 73% de la avifauna de nuestro país. Bien importante, bien importante. Bueno, pues aprovecho también para saludar a don Aldegundo y con él a todas las personas que colaboran en este museo. Ujú. Para mí, esta colección y el museo como tal han sido muy importantes en diferentes etapas de mi vida. Hoy lo vería nada más con la atención de la gente que le gustan las aves y con la intención de familiarizarme más con ellas, que siempre me van a gustar. Claro. Pero durante mucho tiempo este fue mi salón de clases. Wow. Sí. Es que el museo es educación ambiental. Y no de educación ambiental, ¿no? Aquí daba mis clases de manejo de fauna. Sí, aquí revisábamos muchas cosas aprovechando los ejemplares, y entonces, pues yo daba clases en la Narro, y entonces me venía con los chamacos para órale. acá, y aquí nos pasábamos, les juntaba horas para venirnos toda la tarde como una práctica, y entonces aquí estábamos y aquí nos paseábamos de arriba para abajo, y ahí nos encontrábamos a las personas que trabajaban aquí, y ya sabían a qué veníamos. Órale. Sí, No, pues es un lugar importante, pero para la educación ambiental también. El museo desde su nacimiento tiene un área de educación ambiental que es muy importante, porque yo creo que de todos los animales que hay, a todos nos gustan todos los animales. Quizá los más famosos siempre hayan sido los grandes mamíferos africanos, asiáticos, y también los americanos, pero sí tenemos otra cosa. A la gente lo que le gustan son las aves. Sí. Entonces las aves son una entrada a la educación ambiental perfecta, porque son de suficiente tamaño para que los podamos ver sin ayuda de lupas ni microscopios ni ningún aparato de ese tipo. Son reconocibles, si no a nivel de especies, sí decir, bueno, eso es un halcón o eso es un pato, ¿no? Y entonces hay muchas oportunidades educativas a través de ellos. Son tan diversos que nos permiten muchas cosas, y el museo cumple esa función aquí en Saltillo. Entonces, pues no hay que desaprovecharlo. Sí, claro, y en sí el museo es educación. ¿Por qué? Porque van a aprender a través de sus salas, sus salas interactivas, en ecosistemas, van a conocer los diferentes ecosistemas, la biodiversidad de cada uno de ellos, específicamente aviar, conocer las reservas que tiene el museo actualmente, que es la reserva El Taray, donde protegemos a la emblemática cotorra serrana, ¿verdad? Que es una especie endémica y en peligro de extinción, lamentablemente. Y acá al sur de Saltillo, la reserva La India, donde se protege el gorrión de Borten, ¿verdad? Entonces, aquí el museo en sí es educación ambiental, van a aprender mucho, hay mucha información. Desde luego tenemos el área educativa, donde se llevan a cabo actividades, donde recibimos escuelas, donde se hacen recorridos guiados, el programa de niños guía. Ay, sí, es maravilloso. Maravilloso, donde los niños se capacitan para que den recorridos a nuestros visitantes. Entonces, maravilloso todo esto, ¿verdad? Claro. El museo es mágico. Para quien no lo conoce, venga. Aquí los esperamos. Aprovechen sus vacaciones. Una pregunta que a mí me gusta, ¿qué obstáculos enfrentan los docentes y promotores ambientales al intentar sensibilizar a la población sobre temas ecológicos? Y digo que me gusta esta pregunta porque he sido docente
y soy promotor ambiental, entonces... Son muchas cosas, pero yo creo que el principal obstáculo es que en muchos lugares, incluyendo en las escuelas, les van a decir a los maestros o a los educadores ambientales que no hay tiempo para eso. Sí. Entonces el tiempo es un factor que juega mal en este sentido, porque consideran que va a ser un tiempo que los niños podrían aprovechar en la escuela, estoy hablando, o los jóvenes, claro, pues en resolver el problema de álgebra o el de división, depende de donde estén. Y la otra cosa que se piensa es que no tiene relevancia. Por eso nosotros en educación ambiental, lo que me ha tocado a mí trabajar, tanto en la universidad como después en Profauna y en otros lugares, ha sido trabajar bajo una guía que permita que la educación ambiental no se dé de una manera aislada, como si fuera una materia, una clase o lo que sea. Eso a mí me asusta un poco, porque entonces, pues la meta es pasar la clase, ¿no? Y en cambio, que nosotros mezclemos todas las oportunidades educativas ambientales con lo que el maestro, sea de educación básica o media o inclusive superior, necesita. Tenemos que crearles material que no les sirva nada más para saber de qué tamaño es ese árbol, o si es grande o chiquito, sino que sepan cómo medirlo para que lo usen en sus clases de matemáticas, o que lo vean de cerca para que saquen palabras claves y con ellos puedan elaborar un reporte. Relacionarlo con el conocimiento y con las materias. Nosotros hemos trabajado siempre con eso. Pues ahora con las fiestas del medio ambiente de junio, nos invitaron como instructores en un taller conjunto que se hizo entre Conservación San Lorenzo y Profauna, con un grupo de más o menos 32 maestros, maravillosos todos, y bueno, se les dio mucha información, pero tuvimos también una práctica para que ellos se relacionaran con el espacio de manera individual. Entonces ahora le váyanse a caminar tantito y nos dicen qué vieron. Y entonces cuando regresaron, ellos venían muy contentos porque habían visto bastantes cosas. Les dijimos que podían usar el celular y que les tomaran fotos. Y después de eso les pedimos que basados en su sentimiento de lo que habían visto y lo que habían visto en sí mismo, claro, no nomás el sentimiento, sino también la parte física de la planta, del animal, porque también pues, se valía piedras o lo que fuera, ¿verdad? O el suelo. Redactaran algo que fuera un cuento corto. Y les dimos 20 palabras para el cuento. Y redactaron unas cosas preciosas. Entonces le dijimos, no es que redacte, que son muy buenos para redactar, son maestros, pero entonces le dijimos eso, que les dé una idea de que ustedes lo que están haciendo no es para que los niños aprendan de los animalitos o de las plantitas, sino para que lo usen en su clase de español. Así es. Y entonces eso les va gustando y ya no lo ven como una pérdida de tiempo que los niños se interesen o que ellas mismas o ellos mismos los lleven al patio de la escuela, porque pues la diversidad está en todos lados, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues yo creo que el principal impedimento es que nos dicen que no tienen tiempo para eso. Sí. Pero cada vez va siendo menos difícil, y luego después las autoridades de ellos o los jefes en las fábricas o en las empresas te dicen lo mismo, es que te los presto 15 minutos, pues échalos para acá, ¿no? Pues vamos a ver qué podemos hacer en 15 minutos. Pero esa es creo que la principal desventaja que tenemos. Y la otra es que a pesar de la crisis ambiental, como mucha gente no la toma tan en serio como debería, no lo consideran prioritario. Sí, cierto. Es entre el tiempo y la falta de prioridad. Ahí se nos hace angostito el camino y es muy difícil de transitarlo. ¿Usted cree que el sistema educativo actual, en relación a los programas analíticos, por ejemplo, de ecología, de biología, sea un impedimento para llevar a cabo una mejor clase, por así decirlo? ¿O...? Es que regreso a lo mismo, no tiene que ser, es diferente aprender cuestiones de ciencia o de tecnología que hacer cosas de educación ambiental. La educación ambiental lo que tiende es a crear a través de una serie de información y pasar por etapas, sí, claro, que van desde el reconocimiento del valor o del problema
el cómo tratarlo, informarse acerca del mismo, hacer una reflexión acerca de él y cambiar nuestras acciones con respecto a ese problema o ese recurso. Entonces, eso no se tiene que dar exclusivamente en la clase de biología o en la clase de ciencias. Se tiene que dar en todo. Y si un maestro está preparado para hacer educación ambiental, lo va a utilizar en aquellas áreas que el mismo programa le marca como las de más tiempo. No sé ahorita con esto de la nueva escuela mexicana, pero siempre va a haber una preponderancia para dos áreas, para la parte de español y para la parte de matemáticas. Esas dos partes, bueno, si la gente sabe leer y escribir y contar, es una gran ventaja. Claro. Entonces, si utilizan esas dos ventanas para meterlo ambiental, es más fácil que tratar de hacerlo en la clase donde les vas a enseñar que el DNA tal cosa, en caso de que sean de prepa, o en la primaria que les vas a enseñar que hay materia viva y materia no viva. O sea, es importante también porque el conocimiento juega. Sí. Pero el chiste es cómo vamos a llegar a las acciones. Es correcto. Y ahora las nuevas generaciones que son, vienen muy digitales, muy de mucho uso celular, que realmente vienen con esta, o más bien no vienen con esta sensibilidad al medio ambiente, a tocar, a involucrarse. Antes, pues, no había celulares y te ibas al parque, por lo menos, aunque no estuvieras directamente observando las plantas, pero pues ya al estar en ese entorno tenías una sensibilidad más directa. Ahora los jóvenes pues están nada más encerrados en su habitación, en la computadora, en el Xbox, en el celular, y eso también les hace, creo yo, les hace perder esta sensibilidad. Ya de por sí que vivir en ambientes urbanizados nos quita mucho contacto con un ambiente más natural o un ambiente donde hay otro tipo de organismos. Es terrible desde hace muchos años, posiblemente desde hace más de 100 años, que la gente de la ciudad empezó a hacer esa desconexión y se ha ido agravando en muchos sectores. Ahora los medios electrónicos nos dan ese peor problema. ¿Qué tenemos que hacer? Jugar con ellos. Y yo hago este comentario justamente recordando cuando yo en prepa daba, cuando fui docente tanto de biología como ecología, y que los chicos luego no querían salir del aula a tener contacto con la naturaleza, pero me daba cuenta que porque pues nunca nadie lo había hecho y pues ellos preferían estar ahí en clase encerrados porque es como su vida cotidiana es. Entonces yo lo que hacía, me acuerdo en biología y en ecología, a ver, vámonos, hoy la clase no va a ser en el salón. Digo, como agrónomo no soy fan de las clases en aula. Pues vámonos y nos íbamos ahí al campo y a colectar hongo y a colectar bichos y a colectar hojas, a ver la forma de las hojas y que tuvieran ese acercamiento. Al principio recuerdo, la verdad, a los alumnos les costaba mucho incluso acercarse a la naturaleza. Era de, ay no, qué miedo, esto aquí va a salir esto, o ¿para qué vemos esto? O sea, no eran ni capaces de voltear a ver un árbol y decir, wow, o sea, la sombra, la copa, el follaje. Realmente son generaciones que yo noto. Así crecieron y así es por haber vivido tanto tiempo desconectados. Exacto. Conectarlos no es sencillo porque te aseguro que muchos maestros de todos los niveles quisieran hacer lo mismo. Pero no es fácil. No es fácil. No es fácil porque otra vez tenemos no nomás el tiempo en contra, que te digo que es un grave problema, sino que también tenemos las cuestiones económicas. O sea, ¿cómo vamos a llevar a los niños a que conozcan el bosque? Porque aquí no hay bosque, ¿verdad? Aquí hay cemento. ¿Cómo los vamos a llevar si no tenemos dinero para pagar el camión? Sí. Y porque no nomás es el camión, necesitamos un seguro, necesitamos 5 papás que vayan. Total, aquello se vuelve un descontrol, ¿no? Y entonces a veces no lo hacen, pero dentro de todo hay maestros que lo hacen. Sí, y se encuentra el modo. Y no sé cómo, pero encuentran el modo, porque siempre hay modo. Entonces, me comentaban y yo lo viví también, nosotros cuando estábamos en la universidad, ahí en la Narro, hacíamos muchas cosas de que los niños fueran a la universidad
para tener un mínimo contacto, al menos con otros seres vivos, y parte de eso era que reconocieran la importancia, pues, de la parte agronómica de la producción de alimentos, y pues los niños les tenían pavor a las vacas. Sí. Ya no digas a otros animales No, silvestres. otros bichos. No, eso era a las vacas, y los niños se mortificaban mucho cuando sabían que las vacas daban leche. Sí. Y entonces decían, no, de esa no tomamos nosotros. No, sí, de esa misma tomas. Bueno, quién sabe de cuál, ¿verdad? Pero de esa es de la que hay que tomar. Pero eso lo volví a ver hace algunos años en una exhibición de estas bonitas ambientales que se hacen en los parques, que a mí me gusta mucho ir. A un grupo de gente se le ocurrió hacer una exposición y llevar animales. Eran adopciones de perros y gatos, pero llevaron gallinas, conejos, otras cosas que luego la gente entrega a la autoridad. Y le dice el veterinario, es que mira, la gallina puso este huevo. Y el niño le dice, ¿cómo? Sí, pues le salió aquí por su colita. Ajá. Y el niño se asustó. Se aterrorizó. Y le dice al papá, de veras, papá, le dice, no te preocupes, nosotros no comemos de esos. El papá, comemos de los que hacen en la fábrica. Órale, no. Entonces, eso dices tú, ¿cómo vas a entender y a respetar muchas cosas si tú crees que la leche se da en un cartón y que los huevos los hacen en la fábrica? Imagínate la carne, cuando les dices que hay que matarlo. No, hombre. Wow. Así es, lamentablemente. Y sí, digo, compartiendo, yo igual que recuerdo de mis clases, no teníamos los medios de ningún tipo. Luego sacaba ya al monte, levantando una piedra, se encuentran bichos, Claro. Cochinillas, caracoles. Eso no es lo mismo verlo acá en un PowerPoint, a verlo acá, que levantan la piedra, que el alumno tenga ese contacto directo. Pónselo en la mano y salen corriendo. No, salían corriendo por una cochinilla, sí, a ese grado de prepa. Sí. No tenían esa conexión, como dice. Sí, y eso lo vamos perdiendo. Entonces hay que buscar cómo llevarlos a eso, y no tiene que ser necesariamente que vayan al monte, porque te digo, están muy limitados, estamos muy limitados de muchas cosas, pero hay muchas maneras de sacarlos. El parque público, las banquetas son, yo estoy enamorada de las banquetas viejas, ¿eh? Sí. A veces digo, híjole, ojalá que no las limpien. Sí, no, y sobre todo ahorita con las lluvias, banquetas y camellones, ¿verdad? Que están con mucha planta, mucha hierba, preciosas flores alternativas. Yo nomás ando en eso y me dicen, te van a atropellar. Le digo, no me atropellen. Sí. Me muevo con cuidado. Y otra manera también muy fácil, justo como lo comentaba hace rato. El otro día estaba viendo, te voy a platicar porque es horrible eso. Hay unas florecitas bien bonitas que no puedo saber qué son porque el teléfono no me da para las fotos. Pero para poderlas ver y tratar de tomar una foto que por lo menos me diera el género, pues me senté en el piso, atrás de la catedral. Y entonces vamos y me dice, ¿le ayudo a levantarse? Wow. Le dije, sí, pero espérame tantito. Voy aquí a fotografiar. Sí. No me dijo nada, me esperó. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, le comentaba igual a esto de una manera de acercamiento, desde luego, y como lo había comentado hace rato, también es a través como grupos, justo lo mencionó, del Club de Observatorio, alimentamos de conocimiento. Oye, pero aparte, el simplemente estar al aire libre ya te permite ver no nada más a los animales que son fascinantes, pero te permite ver el entorno, te permite sentir el calor, el frío, depende cuando vayas, te permite apreciar no nada más al animal en sí mismo, sino la función que está haciendo ahí, comiendo o brincando, reproduciéndose, lo que ande haciendo, ¿no? Y entonces eso empieza. Entonces, ¿tú crees que esas gentes van a querer que se destruyan esos lugares donde viven esas aves? Claro que no. No, exacto. Son sus defensores en automático. Exacto. Ahí van haciendo a lo mejor un nuevo futuro protector de la naturaleza, que va a decir, oye, respeta este espacio porque aquí nosotros observamos al gorrión tal. Y más
empiezan a decir, oye, bueno, vamos a poner plantitas nativas que les dé alimento a los colibríes, que a estas especies de aves les den alimento, ¿verdad? Sí, yo creo que es lo que te digo, cada vez se va a ir más gente interesada. Eso es bueno. Todo se va, Todo suma. todo suma, todo se va fusionando, todo va conectando. Muy bien, entonces continuando por aquí, dice, ¿cómo influye el contexto social, económico o incluso político en la percepción del medio ambiente en la ciudadanía? En todo tiene que influir. Primero, la parte social es lo que hemos venido diciendo, que cada vez más gente se involucre, y esto tiene que darse desde el nivel personal hasta el nivel comunitario. Claro. Tenemos que caminarlo e irlo haciendo más grande cada vez, pero cada vez que hay otra persona convencida, estás poniendo otra canica en tu frasco de canicas. Sí. Entonces así es, alguna vez se va a llenar y vas a necesitar un recipiente más grande. Y cada uno de esos frascos va a representar un grupo, una comunidad o un interés peculiar. En la parte económica es muy importante porque aparentemente el desarrollo económico, tal como se concibe así en general, es contrario a la conservación y contrario a la protección de espacios privilegiados. Entonces, el compromiso entre el desarrollo económico es el cumplimiento de la ley. Tenemos buenas leyes en este país que nos pueden ayudar mucho, que si nos ajustamos a ellas, lo podemos hacer mejor y con menor impacto. Esa es la primera parte, que ajustarnos a lo que la ley nos reclama. No es la solución de todo, pero por lo menos minimiza el conflicto entre el desarrollo económico, que necesitamos desarrollo económico, la gente come. Sí, claro. 3 veces al día, preferentemente. Algunos no lo hacen, pero así debería de ser. La otra cuestión que es más compleja todavía es que podamos nosotros convencer a las empresas a través, no nada más de ellos, sino de todos los que ahí colaboren, que el cumplimiento ambiental no nada más genera más cuidado del ambiente y no nada más cumple con la ley, sino que si lo hacemos bien, hay un beneficio adicional económico. Si tú consumes menos agua, es un beneficio económico porque no la vas a pagar. Claro. Si tú tratas tus procesos de residuos y de una manera correcta, te va a salir más barato. Es increíble. La gente no lo sabe, pero cuando lo empieza a hacer y que tú les dices cuántos millones de pesos se ahorran, si ellos tratan de hacer las cosas más eficientes, esa es una cuestión de la economía. Y la otra es lo que llaman responsabilidad social, que ahora también le ponen social y ambiental. Si yo estoy causando un deterioro por lo que yo hago, yo tengo que compensar. Claro. A través de mi trabajo, de mis acciones y también poniéndole recursos económicos para que los proyectos de restauración y de manejo sustentable puedan suceder. Así es. Tenemos por acá comentarios. Nadine Núñez Alfaro, la biología es necesaria para conocer, reconocer y hacer. Todo está en la base del conocimiento e importancia del papel que tenemos como seres pensantes ante nuestro entorno. ¿Es correcto? Claro, es correcto. Y yo no pretendo que toda la gente sea biólogo, sería muy triste no tener músicos, o no tener poetas, o no tener ingenieros, o no tener todo lo que necesitamos en este mundo. Pero sí, el conocimiento básico es muy importante. Pues por eso nos lo enseñan en la escuela, desde que estamos los primeros años de la educación básica. Pero también creo que nosotros podemos aprender de la naturaleza a través de muchísimas actividades que se complementan con lo que nos van a enseñar en el conocimiento básico de los seres vivos. Claro. Dice Patti Carrión, muy amena e interesante charla. Felicidades a la bióloga Eglantina y Aldo por tan interesantes comentarios. Gracias a ustedes por acompañarnos, por sumar, por enviar sus comentarios, sus saludos, sus dudas. Por acá hay una duda, dice Patricia Gameros. ¿Nos podría recomendar libros o sitios donde podríamos encontrar información para apoyar actividades de educación ambiental? Muchas felicidades por su labor.
Lo que voy a hacer, Aldo, es que te voy a mandar algunas sugerencias porque no las tengo en la mano, pero sí hay muchos manuales. Yo ahorita colaboro como voluntaria tanto en Conservación San Lorenzo como en Profauna, y ellos han hecho una serie de manuales y de cosas que cualquier persona que haga educación ambiental con un conocimiento básico lo puede hacer. El gobierno del estado también tiene buenas publicaciones. Te voy a mandar un listado para que las tengas, incluso aquí las enseñes, ya que tienes ahí visión para todos. Y si no, pues estamos a sus órdenes para ayudar en cualquier cosa que se necesite. Pero hoy más que nunca tenemos publicaciones sobre el medio ambiente muy importantes. De sensibilización, pero también de llamados a la acción. Claro. Dice por acá Raúl Torres Castillo: gracias por compartir este tema tan relevante. Todos podemos promover e impulsar la educación ambiental para que cada vez más gente sea consciente y se involucre. Totalmente. Si todos lo hiciéramos, por lo menos todos los que estamos interesados de siempre estar tratando de llevar un mensaje de la necesidad de participar todos como algo positivo, creo que podemos hacer mucho. Avanzaríamos más. Sí, definitivamente no solo avanzaremos, sino que acortaremos el tiempo que necesitamos para tratar de evitar una catástrofe mayor. ¿Existen suficientes espacios para que la ciudadanía participe activamente en programas o decisiones ambientales? No, siempre nos van a hacer falta más espacios porque en el caso, por ejemplo, de nuestra ciudad ha crecido muchísimo. Todas las ciudades medias tienen más o menos el mismo problema. Lo que deberemos de hacer, o lo que podemos hacer, es aprovechar los espacios que hay. Y hacer que todos tengan un programa que nos acerque a la naturaleza a través de las áreas urbanas que tenemos. Ahí están los lugares, hay que saber cómo aprovecharlos. Y la otra cuestión es que no necesitamos tanto un espacio. Lo que necesitamos es la voluntad de hacerlo, porque si tenemos ya la voluntad, cualquier lugar va a ser bueno. Y la otra cuestión es el cómo actuar. Tenemos muchos mecanismos de actuación. Los ciudadanos tenemos una gran fuerza que no usamos, que es la denuncia. Es correcto. El solo hecho de denunciar las acciones, claro que de una manera correcta y educada, no tenemos por qué maldecir a alguien porque tiró una botella en el piso, ¿no? O sea, tenemos que ser claros en lo que estamos haciendo, pero sí podemos utilizar nosotros la denuncia a todos los niveles, desde la denuncia pública hasta la denuncia a la autoridad correspondiente, de todo aquello que sintamos que está violentando el bienestar de la población o que es contrario a la legislación. Porque a veces es contrario a la legislación, pero no alcanzamos a vislumbrar cómo le hace daño a la gente hasta que hay un problema muy grave. Entonces, bueno, sí tenemos capacidad de manifestarnos y capacidad de decirlo. A mí siempre me gusta que la manifestación sea propositiva y pacífica, porque de otra manera los movimientos se trastornan fácilmente. Así es, dice por acá Idalia Díaz, Eglantina Canales, muchos saludos desde Monclovita la Bella. Luis Alberto Camarillo Cleto, saludos bióloga Eglantina Canales, Dios la bendiga. Muchas gracias a ambos. Monclovita siempre muy importante. Monclova es un lugar donde creció mucho el movimiento ambiental, derivado de su propia situación y de sus propias características, pero pues un saludo muy cariñoso a todos. A todos, saludos a todos allá por Monclova y todos los municipios que nos estén acompañando el día de hoy. Estoy viendo que tienes mucho Sí, repórtense, escriban. No, y pues también traes a su club de fans. Muchos saludos. Pero yo no me publicité tanto. Les iba a hablar a mis amigas, pero dije, no, porque mejor que vayan solas. Sí. Escríbanos de dónde nos están viendo, municipios, estados, de países, con mucho gusto para mencionarlos aquí. Y entrando en el tema de experiencias y casos, ¿ha habido alguna experiencia pues personal que le haya marcado su labor como promotora o educadora de este tema ambiental? Fíjate que no sé, porque a veces pienso que así nací, entonces no veo yo en qué momento me haya llegado la iluminación, pero lo más seguro fue
que es en el momento en que decidí que a mí me gustaba todo, ¿eh? Okay. A mí todo me parecía bonito. Mis primos se reían de mí porque le decía que qué hermosa lombriz y que qué precioso renacuajo, ¿no? El otro día que vi un renacuajo, es que son cosas que me fascinan. Estábamos viendo a ver si estaban llenando las pilas de agua de uno de los proyectos que hay de captación de agua pluvial, y había muchas ranitas, chiquitas todavía, pero muchos todavía estaban renacuajos, pero todavía tenían cola y todavía, pero salían a respirar ya tenían patitas. Entonces yo cuando veía eso me fascinaba. Y entonces, pues yo creo que así nací, pero cuando me di cuenta que profesionalmente y de forma de vida me podía dedicar a eso, yo creo que fue lo más importante, que fue cuando decidí que quería ser biólogo. Muy bien. Ese es mi momento. Muy bien. ¿Qué estrategias considera prioritarias para fortalecer la educación ambiental en el Estado a corto y mediano plazo? Yo lo que creo es que tenemos que tener más vías de comunicación con diferentes sectores de la población. Okay. Y la otra cuestión es que creo lo que te he dicho desde el principio y te lo reitero, y que eso yo lo he hablado ya con educadores de otros lugares que me dicen, por ahí va la cosa, es que tenemos que buscar la manera de conectarnos con públicos adultos, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, o aprovechar las instancias donde ellos mismos ya se juntan, que son sus áreas de trabajo, las áreas sociales, las áreas comunitarias de colonos, de barrios, aprovechar esos lugares para tratar de hacer algo de una manera completamente diferente que como lo hemos venido haciendo con los niños y con los jóvenes, que ha sido a través de un proceso de actividades que los van llevando hacia la acción. Con los adultos vamos a partir de que ya tienen el conocimiento y vamos, no directamente a la acción, porque tampoco vas a decirles... Si tú les dices, pónganse a recoger basura, pero no les dices por qué ni para qué, pues entonces pierde toda su esencia, ¿no? Es correcto. Claro que tiene que ir acompañado de conocimiento y sobre todo de la idea de que lo que están haciendo es por el bien de todos, como tú lo dijiste hace rato. Sí, cierto. Sí. Por acá tenemos justamente que le estamos pidiendo que nos escriban. Dice Caitlin Ramírez, saludos desde Santiago, Cuba. ¡Órale! Especialista de un museo de historia natural. ¡Wow! Muchísimas gracias por acompañarnos. Dile que te mande sus datos, no vaya a ser que te vayas para allá a dar una vuelta a ver qué hacen allá. No, hombre, para compartir y reconectar todo este conocimiento, ¿verdad? Claro. Muy bien. ¿Quién más nos está acompañando? Escríbanos aquí su nombre, su saludo antes de finalizar. Por acá tenemos, por acá dice Linda Martínez, wow, escribió Linda. Un mensaje bien con todo. Ahí va. A ver, ¿qué dice Linda? Saludos, bióloga Eglantina Canales. Actualmente en el centro ecuestre El Rayito tiene curso de verano. Tiene curso de verano para niños y niñas. Cuida a los animales, las plantas, huertos, la naturaleza, todo. Nos está compartiendo. Bueno, está en los comentarios a quienes les interese. Atentamente, bióloga Linda Martínez nos comparte sobre el centro ecuestre El Rayito, sobre un curso de verano, y justamente también compartirles que aquí en el Museo de las Aves también vamos a tener nuestro curso de verano para niños y niñas. Creo que es como de 8 a 11 años, pero entren ahí a la página del museo, van a encontrar el póster, va a estar súper divertido, muchos juegos, mucha ciencia y muchas actividades para que se nos vengan toda una semana. Y a mí que me encanta trabajar con niños, no hombre, y es que pues la educación es lo máximo. Claro, el verano es un tiempo muy importante. Saludos, Linda, mucho éxito en tu curso, ya sabes que siempre estamos a tus órdenes. Cualquier cosa que requieras y que nosotros podamos ayudarte, pues es cuestión nada más de que nos mandes un llamadito ahí a través del grupo. Y la otra cuestión, los cursos de verano son una oportunidad, no solamente para que los niños salgan de casa y se mantengan ocupados, que eso es también importante, si no, pues van a estar nada más ahí haciendo renegar a alguien y viendo el teléfono, o la televisión, o la tablet, o lo que les den. Entonces, venir al museo, ir ahí al Rayito, a todas las experiencias educativas que hay en la ciudad,
sean de arte, de ciencia, de todo, les va a dar una posibilidad de contacto con otras personas y con otras opciones. Órale. ¿Y esto del curso es aquí en Saltillo? ¿Lo del ecuestre? El ecuestre sí es ahí en el Rayito. Ok. Sí. No sabía. Es que acuérdate que Linda es muy aficionada al tema de los... Bueno, no es muy aficionada, es una gran conocedora del tema de los caballos, del tema ecuestre, de tanto el cuidado de los animales como el uso adecuado de los mismos. Y bueno, pues es muy respetable y muy bonito lo que ella hace, pero eso es una ventana también a la naturaleza, porque a fin de cuentas, alguien que le interesa a los caballos está interesado en el cuidado de los animales. Sí. Y pues ya finalmente, ¿qué mensaje le comparte sobre todo a las nuevas generaciones que desean involucrarse justamente en el tema de la protección ambiental? Ay, pues yo creo que si me dijeran qué es lo más difícil que hace un educador ambiental, te voy a decir qué es. Sí es cierto que tenemos problemas de tiempo, pero ya en lo personal es convencer a su familia. Sí. Cuando tú convences a alguien de tu familia que te conoce muy bien y que sabe tus puntos débiles y que sabe cómo hacerte renegar, pues eso es muy complejo. Pero empecemos entonces con nosotros mismos y con nuestra familia. Si nosotros nos podemos autoconvencer de ahorrar 1 litro de agua, de evitar 1 gramo de basura, de cuidar y de apreciar la naturaleza, de no involucrarnos en ninguna actividad que la destruya o que la maltrate, ya lo estamos haciendo. Hacerlo como personas antes que nada. Y después ir con nuestro círculo cercano de familia y de amigos e invitarlos. Son los más difíciles. Sí. ¿Por qué? Porque te conocen. Sí. Y yo creo realmente que ese es un reto muy difícil, convencer a un familiar o a un amigo. Y yo creo que sobre todo a veces a los papás o a los abuelos que vienen de otra cultura y que a lo mejor si le dices al papá, oye, o al abuelo, es que el árbol se tiene que cuidar así, este tipo de podas no son las correctas, y te dicen, no, es que en mis tiempos, ¡pum!, se macheteaba. Creo que cambiar esas cosas, lo digo por experiencia, no quiero contar esa historia, es un reto bien difícil. Pues se los dejo de la bonita tarea de esta experiencia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias y saludos a todos los que están fuera de Saltillo y los que están dentro de la ciudad. Quisiera reconocer que estos programas y estas oportunidades de comunicarnos son muy valiosas. Ya lo vimos ahorita con esta persona que se comunica amablemente desde Cuba. Y ya nos compartió sus datos. Si quieres yo voy. Vámonos, ya nos compartió teléfono y correo, muchísimas gracias. Se me hace que vamos a ir a ver qué haces. Sí. Y tú estás invitada también a venir a Saltillo a conocernos cuando Claro, gustes. Al Museo de las Aves te esperamos con las salas abiertas, dice Alicia Villegas, bióloga eglantina, es sinónimo de ejemplo, motivación y actitud canalizada al cuidado y amor por la naturaleza. Mi admiración y respeto, gracias. Pues están escribiendo todos los amigos que hoy formamos un gran grupo de gente que observa a la naturaleza a través de las flores y a través de las pequeñas criaturas. Así es. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias a todos los del grupo de floraciones y de cochinillas que nos están escuchando y oyendo. Los agradezco mucho, no nada más que estén aquí, sino todo lo que hacen y que nos meten a través de sus fotos. Todo eso es útil, Sí, no es tan malo el celular. Yo sé que Alicia es del grupo de Flores, ¿verdad? Sí. Flores, pero también es miembro del Club de Observadores de Aves. Es que, a ver, cuando ya te gusta, te gusta. Claro, muy bien, Alicia, saludos. Saludos. Qué bueno que participe y se involucre en todo. Y ya para finalizar, Mati Rodríguez, gracias, bióloga eglantina. Saludos a Aldo, algo más, algún mensaje que quiera compartir y agregar. No, pues nada más darles las gracias a todos los que nos acompañaron. Decirles que siempre estoy a sus órdenes, ahí en el Facebook, ahí en el WhatsApp, por ahí me encuentran siempre, y agradecer al museo, que te digo, ha sido un espacio muy importante para la cultura del medio ambiente aquí en la ciudad, y creo que también en el estado y en otros lugares. Claro. Que sigan haciendo este tipo de trabajo, nos complace a todos, porque aquí se trata de sumar. Claro. ¿Sí?
Se trata de ser más porque está duro el trabajo y hay que hacerlo entre más gente. Y pues desde luego, muchísimas gracias por habernos compartido este tema tan enriquecedor que es la educación ambiental. Gracias a todos ustedes. Y desde luego, a nombre de nuestra licenciada Sofía Strozzi, nuestra directora, el patronato y pues todo el Museo de las Aves, el reconocimiento y desde luego de parte de todo el museo un obsequio con mucho gusto, con mucho cariño. Para... Miren nada más, qué cosa tan linda. Bravo. Está bien bonito. Ya tengo algo nuevo en que tomar mi café en la mañana. Ya. Muchas gracias. Dice Javier Reyes, saludos y felicitaciones, una gran invitada de lujo desde Acuña, siempre es bienvenida, así dice Javier Reyes Salas. Muchas gracias, Javier, saludos a todos los amigos que están en la puerta donde inicia México. Ok, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una transmisión más. Fue un gusto que nos acompañaran, que se quedaran y pues un tema súper enriquecedor, una invitada de lujo como todos nuestros invitados. Y recuerden seguirnos en las redes sociales del Museo de las Aves, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube, en todo. Vénganse las vacaciones al Museo de las Aves, los esperamos también para el curso de verano, tráiganse a los chiquitines, tenemos muchísimas actividades y vámonos con todo por las aves y la educación ambiental. Y ya saben, los esperamos con las alas abiertas, ¿verdad? Muchas gracias, Aldo, aquí voy a venir con mis alas abiertas también. Adiós a todos.